Continuando con este recorrido, vamos a mostrar las diferentes configuraciones que pueden realizarse con este dispositivo para la generación de síntesis de video. En primer lugar, vamos a configurarlo para poder producir entre los conversores de video un bucle de retroalimentación o loop de feedback sin entrada, para luego con el segundo sistema intervenirlo mediante osciladores. En segundo lugar, vamos a configurarlo sin este loop de feedback y generar síntesis de video con osciladores. Y por último, vamos a utilizar una fuente de video externa, ya sea una cámara o un material de video pregrabado, para el procesamiento de la imagen. Entonces, en principio, vamos a configurarlo para generar este loop de feedback entre conversores. Para realizar la configuración y generar el loop de feedback, utilizamos este módulo, que es el distribuidor de señales de video o de formatos de video, donde están los dos conversores intervenidos. Y lo que hacemos es, desde la salida del primer conversor, la salida VGA del primer conversor, conectarla a la entrada de nuestra intervención, donde están conectados internamente los demás módulos para su procesamiento. Y luego de la salida de la intervención VGA conectamos a la entrada del siguiente conversor. De esta forma, como está conectado ese video y el video compuesto internamente entre la entrada y la salida, tenemos todos los formatos o los tres formatos conectados de manera simultánea entre ellos, entre las entradas y las salidas. Luego, yo, para tener un monitoreo de lo que estoy realizando en la pantalla, conecto esta salida VGA de este conversor a un monitor CRT que tengo aquí al lado para ver lo que estoy haciendo, y a través de la salida de ese video conecto esta salida a este cable de ese video a una tarjeta de captura de pantalla conectada a una computadora para poder visualizar de manera más completa la realización del feedback. Ya tenemos conectado el sistema, entonces para comenzar a realizar el feedback podemos acceder al menú del primer conversor, donde tenemos diferentes características, y en principio el parámetro de saturación aumentarlo para que se empiece a iterar la imagen a sí misma. Entonces ya vemos cómo comienza a generarse el feedback. Luego también podemos modificar el contraste para generar más iteración. Y también tenemos las opciones, por ejemplo, del tamaño de pantalla horizontal, que lo podemos agrandar. A su vez, el tamaño de pantalla vertical, que también lo podemos modificar para ingresar en el feedback. También el parámetro de brillo. Sharpness sería como alzar los contornos de la imagen. Y luego también podemos acceder al menú, ahí en la pantalla, en la margen superior izquierdo, se puede acceder también a los parámetros de brillo, contraste de este otro conversor para modificar ciertos parámetros. Y luego tenemos este pulsador de zoom para ingresar o salir del feedback. Y a su vez también podemos modificar la posición de la pantalla a través de estos pulsadores. O sea, podemos moverlo hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. Y esto nos permite, a través del zoom, por ejemplo, ingresar al feedback y generar con estos movimientos instancias de feedback más estables. Obviamente, a través de estos perillas de color podemos controlar la cantidad de color de cada instancia del feedback y generar diferentes patrones más estables. Entonces vamos a modificar un poco de todos estos parámetros que les mostré recién para generar diferentes tipos de feedback. Aquí con el Sharpness aumentamos el contorno de las imágenes, de las figuras, digamos.
Y bueno, ahí podemos generar feedback más estables. Y otra vez, a través del cambio de estos parámetros de saturación y hue, podemos modificar la paleta de colores. Es una cuestión de experimentación. Vemos como ahí se va tornando la imagen en algo bastante distinto a los colores plenos, digamos. Se pueden generar una paleta de colores un poco más rica en ese sentido. En este caso vamos a comenzar a modificar el loop de feedback que tenemos aquí armado, que vimos hace un minuto, y vamos a empezar a utilizar el segundo sistema, que consta de diferentes módulos que permiten procesar esta imagen. En principio vamos a utilizar estos osciladores de onda cuadrada de este módulo para modificar la imagen. Entonces tomamos uno de los osciladores, la salida, y ingresamos en la entrada de cada uno de estos colores para modificarlo, es decir, podemos es como un control de voltaje de entrada de cada canal de color del formato de video VGA. Entonces, por ejemplo, utilizamos el verde y ahí podemos ver como ya empieza a oscilar esta señal de imagen de onda cuadrada, y podemos aumentarla y comenzamos a ver líneas, ¿no? Estas líneas están relacionadas a la frecuencia de escaneo que tiene la pantalla, que es de 60 Hz. Entonces todos los múltiplos de 60 Hz van a comenzar a generar una línea de escaneo, o dos o varias líneas de escaneo. Entonces podemos estabilizarlas encontrando de manera muy paciente
estos múltiplos de 60 Hz y empieza a tomar otra forma y empieza a modificarse la forma de este feedback que estamos generando. Yo aquí tengo un control de rango de frecuencia que aumenta los diferentes rangos de frecuencia y podemos ver más líneas como se van multiplicando de esta onda. Entonces con estas frecuencias de onda muy baja, como serían LFOs, podemos ir modificando este feedback, ingresando en él, como hicimos antes, y ir modificando la variación del color y de la forma. En este caso estamos interviniendo la forma, como se puede ver esa línea intermitente verde, digamos, si yo la aumento se puede ver ahí un montón de líneas. Pero también podemos intervenir con este oscilador la variación del color, es decir, esta perilla puede ser intervenida con este oscilador. Entonces lo que va a producir es una variación en el color de la misma forma que ya está establecida con los potenciómetros de este colorizador. En vez de ver la línea tan directa, lo que vemos es una modificación en el patrón de color, más rápida o más lenta. Entonces esta es una forma de intervenir con osciladores el loop de feedback, digamos. Y a su vez podemos combinar varios. Por ejemplo, tomando este otro módulo que es un generador de funciones, también una onda, podemos utilizar una onda triangular o senoidal y modificar, por ejemplo, en este caso el canal azul, buscando algo que nos interese. Por ejemplo, esto es una descripción general de cómo se puede intervenir en este sistema, en las diferentes configuraciones del dispositivo. Después, en otros videos posteriores, vamos a solamente dedicarnos a generar este tipo de interacciones entre ambos sistemas para la producción un poco más interesante de piezas audiovisuales. Pero en principio esto sería la función mostrada de manera más cruda para que se entienda cómo funciona básicamente. Bueno, bien, como decía, esta es una manera de mostrar de forma general cómo utilizar osciladores e intervenir el feedback loop. A raíz de estas intervenciones de osciladores a múltiplos de 60 Hz,
se realizó un módulo de alta frecuencia con un oscilador de cristal de 455 kHz, donde obtenemos de esta forma la salida del oscilador. Por ejemplo, ingresamos al verde y obtenemos estas líneas diagonales que se pueden estabilizar con este potenciómetro o esta perilla. Ahí creo que se ven, ahí las líneas verdes. Y lo que tenemos a continuación es un divisor de frecuencia, es decir, en esta entrada ingresamos esta señal, por ejemplo, y dividimos la frecuencia de 455 kHz en dividido 2, dividido 4 y dividido 8. Entonces obtenemos líneas más gruesas, por así decirlo, como por ejemplo estas, o divisiones de esa frecuencia, y podemos obtener estos patrones más diagonales, un poco más estables que con los osciladores si los llevamos a altas frecuencias como estos. Vale decir que en el ámbito del video, las frecuencias más altas, o sea mayores a 20 kHz, incluso a 100 kHz, generan patrones diagonales y horizontales. Entonces es por esto que es interesante obtener frecuencias fuera del rango audible. Si bien esto está pensado para, este proyecto está pensado para integrar el audio y el video, por esta razón uno podría generar este patrón diagonal e ingresar audio y modificar, por ejemplo, como vimos antes, esta perilla de color, y el audio reaccionaría con un patrón preexistente de video. Entonces ahí tenemos la división por 8 por 4, donde tenemos más líneas diagonales, y por 2, donde tenemos más líneas diagonales aún. Y con este potenciómetro trata de estabilizarse. Si bien no es muy estable, porque es un sistema analógico, se logran diagonales mucho más estables que con los otros dos módulos de oscilación, que son estos dos. Bien, una de las cosas adicionales que podemos hacer con la configuración en feedback y con cualquier otro tipo de configuración es que a través de estas salidas que corresponden a cada color de las señales de video VGA podemos obtener audio. Es decir, que a través de la frecuencia que es de escaneo de pantalla, que es de 60 Hz, uno puede obtener las variaciones en la amplitud de estas señales según la correlación con la imagen. Es decir, cada color que presenta la imagen podemos oír esa frecuencia. Entonces vamos a hacer una pequeña demostración ahora de esta implementación.
Bien, continuando con nuestra configuración de feedback loop, otra forma de procesar la imagen es a través de este sector de este módulo, donde tenemos este array de entradas y salidas, que en realidad están conectadas a un circuito integrado interno de uno de los conversores. Esta es una memoria, es un chip de memoria RAM, y vimos que al intervenirlo, tomando la referencia utilizada, que al intervenirlo podemos procesar la imagen de diversas formas. También podemos procesar imagen de video externa, que lo vamos a ver a continuación, pero en principio podemos obtener buenos resultados. En este momento aquí tenemos estas 6 entradas que son de tierra del integrado, y estas 6 entradas que son conectadas a corriente positiva del integrado, y luego las demás conexiones son diferentes terminales de este integrado que permite generar diferentes procesamientos. Por ejemplo, uno de ellos es dividir la pantalla en varios sectores. Esto ayuda muchísimo a que el feedback se tome otras formas y otros movimientos, y podemos dividir la pantalla en varios sectores con estos tipos de franjas o líneas. Estos son típicos errores glitch o digitales, error digital, y nos permite procesar la imagen de esta forma. A su vez también podemos generar diferentes comportamientos en el plano del color, como por ejemplo aquí. Se ve como una posterización del color, no sé si se llega a ver. Vemos que el efecto lo produce, por ejemplo en este sector. Vemos como el brillo aumenta y como que se posteriza la imagen. Y bueno, de esta forma podemos ir interviniendo. Algunos tienen más efecto que otros de estas conexiones, pero tiene que ver con que, bueno, la imagen, la fuente externa de video se nota más quizás, que después lo vamos a ver. Pero podemos combinarlas y conectar varios puntos de intervención y generar diferentes efectos. Esto podemos modificar el zoom y todas las funciones anteriores que vimos, y le da otra animación a nuestro feedback. Entonces bien, continuando con los diferentes tipos de configuraciones, lo que vamos a hacer ahora es quitar el feedback. A través de estos switch que tenemos aquí podemos filtrar las señales que ingresan a la intervención del formato de video VGA, es decir, RGB, tenemos los componentes de video de color RGB y las señales de sincronía. Podemos quitar las señales de color y mantener las señales de sincronía para obtener como una señal neutra VGA entre nuestro generador de señal, que sería en este caso los conversores, y nuestros procesadores de color, podemos decir. Entonces podemos generar, por ejemplo, como hicimos antes, un oscilador de onda cuadrada como este, ingresarlo a la señal de color rojo y, habilitando esta señal a través de este módulo, obtener estos múltiplos de 60 Hz a través de una señal cuadrada y generar síntesis de video sin el feedback, ¿no? Entonces, aumentando la frecuencia podemos obtener líneas más estables o múltiplos de esas líneas. Esto nos permite jugar con diferentes parámetros. En la parte de este módulo tiene una instancia en su circuito de amplificación que permite como modificar, digamos, estos parámetros de brillo de cada color y obtener otras formas, pero bueno, en principio vamos a utilizar esto. Ahí podemos obtener formas más estables. Por ejemplo, en el color rojo estamos interviniendo, y algo interesante es empezar a generar sincronías entre nuestros osciladores y los patrones de video, ¿no? Y la señal de video VGA. Entonces, como aquí tenemos salidas de sincronía horizontal y vertical, lo que podemos hacer es tomar esta señal de sincronía vertical
y sincronizarla con nuestro oscilador. Esto nos va a permitir, a través de este switch, sincronizarla y generar patrones casi estacionarios, es decir, líneas que no se mueven. Si bien hay como una pequeña vibración, pero bueno, es parte del proceso de construcción, podemos generar estos patrones estacionarios. Entonces bien, podemos conectar otro oscilador a otro color. Vemos que va variando un poco la situación por los cables que tenemos, pero bueno. Entonces ahí tenemos otro oscilador en color verde. Y este oscilador, por ejemplo, si aumentamos su frecuencia y lo sincronizamos con la salida de señal horizontal, que tenemos aquí, podemos generar, en este caso, veamos, está andando bien el cable, bien, ahí tenemos patrones verticales. Vamos a aumentar la frecuencia y obtenemos más barras verticales, ¿no? Como se puede ver ahí. Vamos a sincronizar bien el oscilador de esta forma. En general los osciladores van, en este caso en este módulo, van de arriba hacia abajo, de frecuencias más bajas a frecuencias más altas. Entonces vamos a usar este oscilador que nos va a permitir generar más líneas verticales. En este caso ahí estamos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, obtenemos estas líneas verticales. Y como decía, nuestro potenciómetro aquí, o esta perilla, permite aumentar o disminuir esta frecuencia. Entonces ahí obtenemos patrones verticales y horizontales. Entonces, el dominio de las frecuencias, podemos decir que los anchos de banda entre las señales de video y audio varían. Entonces, si bien hay un poco de ruido que se puede observar, se mantiene bastante estable el sistema y nos permite generar estos tipos de patrones que uno puede ir modificando a través de los osciladores. Vamos a aumentar la frecuencia, incluso para generar más líneas verticales. Entonces este módulo nos permite generar este tipo de patrones visuales. Bien, continuando con este recorrido, lo que vamos a ver ahora es cómo configurar el dispositivo para ingresar una señal de video externa. Es un poco más complejo porque requiere una pieza de hardware más, pero básicamente lo que hacemos es, yo tengo una computadora que entrega una señal de fuente de video externa y la conecto en nuestra etapa de intervención de este módulo. Luego a la salida de etapa de intervención la conecto al conversor de VGA a ese video y video compuesto, conecto la entrada, y como está conectado internamente el video compuesto entre esta salida y esta entrada, conecto un nuevo cable VGA a la salida del otro conversor. Entonces ahí ya puedo obtener la imagen. Es decir, yo salgo por VGA y voy a la tarjeta de captura de video de mi computadora. Entonces, ¿por qué se ve así la imagen? Esta cara tengo la imagen, en este caso es la imagen de un rostro humano. Eso se debe a que teníamos configurado nuestras opciones de cambio de color, de contraste, de brillo y demás cuestiones, lo teníamos configurado para nuestro feedback. Entonces, si retomamos la configuración original de los conversores, obtenemos la imagen en modo normal. Aquí para este conversor lo que hacemos es presionar el botón de zoom y el del menú y se resetea. Entonces bien, ahí tenemos nuestra imagen de fuente de video externa. Entonces en principio lo que podemos hacer es manipularla como hicimos con la configuración de feedback, la posición de la pantalla de arriba a abajo y de izquierda a derecha,
Luego tenemos el botón de zoom y podemos utilizar nuestro colorizador. Es decir, en este caso las perillas de color están todas al máximo. Si yo empiezo a quitar color, voy a ver cómo se modifica. Entonces en este caso queda el rojo, aquí quedaría el azul, se sumaría el verde y bien. Entonces eso también nos sirve para procesar la imagen. Y lo que vamos a hacer ahora es utilizar este sector de este módulo, que como procesamos en la configuración de feedback, también posee los mismos procesamientos, es decir, dividir la pantalla en diferentes instancias con este glitch, con este error digital o glitch. Entonces ahí se puede seguir moviendo la pantalla, hacer zoom y demás. Estas son algunas de las instancias que se pueden recorrer. Por ejemplo, entonces podemos utilizar esta matriz y utilizar los efectos también de posterización de color. Es decir, en este caso empezamos a modificar las perillas de color sumado al glitch que contiene o a la posterización de color que realiza, y se logran otro tipo de colorizaciones, otro efecto de color. Esto en realidad se nota más cuando combinamos diferentes tipos de conexiones. Por ejemplo, y le sumamos una edición de la pantalla. Bueno, en realidad se vuelve interesante, es cuestión de experimentar. Realmente se vuelve interesante este tipo de procesamiento de la imagen. Lo que voy a hacer ahora es, vamos a quitar esto y vamos a poner un pequeño fragmento de una imagen en movimiento. Para ver un poco más cómo funcionan estos procesamientos. Otra de las configuraciones es modificar en tiempo real una cámara. Entonces tomamos la señal de la cámara que estábamos grabando en el sintetizador y vemos cómo podemos modificar el color y vamos a intervenirla como hicimos con la fuente de video anterior.
Bien, algo que olvidé mencionar antes es que podemos usar el formato de ese video eh, para hacer otro tipo de procesos. Como tenemos en el módulo que habíamos mencionado antes, tenemos dos perillas que permiten modificar la luminancia y la crominancia. La crominancia es la que transporta la información de color y la luminancia es la que transporta la información de escala de grises o brillo y también la señal de sincronía. Entonces, a través de estas perillas, si cambiamos en nuestro sistema en nuestro sintetizador el formato de video y lo ponemos en la salida de ese video, lo que podemos hacer es modificar los parámetros de crominancia y luminancia. Al modificar el parámetro de luminancia se puede generar una especie de efecto de ruido, como se puede ver, pero si lo sacamos completamente se pierde la señal. Eso sería un problema, pero genera como una especie de glitch o de ruido o de posterización de color también. Entonces, al modificar la crominancia, lo que podemos hacer es quitar la información de color, es decir, podemos moverlo a la imagen en una escala de grises o blanco y negro. Esto nos permite también procesar la imagen de esta forma, con los procesos que hicimos antes, ¿no? Como utilizando las intervenciones de este módulo. Bueno, lo más interesante de todo esto es usar en tiempo real la cámara para poder procesar la imagen con audio en tiempo real.